Este elemento consiste en una varilla o tubo vertical, con la mitad superior ennegrecida. El material negro probablemente sea una sustancia aromática, incienso de tabaco, nicotina o perfume. Akaidietl significa, tabaco en tubo, tabaco en caña. Con el reverencial se lee Akaidietsin. Los mexicas usaban tubos de caña, carrizo o incluso pipas de barro o madera para fumar tabaco, a veces mezclado con otras hierbas alucinógenas o aromáticas. Estas cañas eran huecas y permitían aspirar el humo más suavemente. El tabaco era una planta de prestigio, asociada con el poder, la sabiduría y lo sagrado. Usarla a través de instrumentos elaborados como el akayetl reflejaba un estatus social elevado. Rodrigo de Jerez, acompañante de Colón en 1492, fue el primer europeo en fumar tabaco tras ver a indígenas caribeños hacerlo. Al regresar a España, fue encarcelado por la Inquisición, pues exhalar humo se consideraba diabólico.